Bueno, buenas tardes, buenos días. Vamos con la conclusión del texto de Lucian Sepp que estamos estudiando este curso. Las conclusiones y el epílogo a la segunda edición francesa, que salió 3 años después de la publicación de la primera edición. Tuvo un éxito, por lo visto, considerable y coincidió con la publicación en castellano, con lo cual este epílogo sí pudo salir. A diferencia del epílogo de la tercera edición, que es de los años 80, que tiene más enjundia y que, sin embargo, no forma parte del texto que tenemos porque está publicado en el año 72. Bien, en las conclusiones, la verdad es que lo que hace Sepp pues es centrarse en algunos aspectos de todas las perspectivas que ha dado a lo largo del libro y, en mi opinión, comienza con esta declaración de principio, que espero que se esté viendo en la pantalla. ¿Se ve bien? Sí. Bien, en la página 355, al pie de la página aparece la referencia del texto en PDF. Dice, el avance de las ciencias requiere más que nunca el aporte que es propio de una filosofía radicalmente no especulativa, no solo como epistemología general, sino como base de principio de la concepción del mundo, vale decir, también del hombre. Esta filosofía no es, en nuestra opinión, otra que el materialismo dialéctico e histórico. La dialéctica materialista es la más profunda solución de los problemas de la esencia y el concepto. Recordemos que todo el texto se sitúa en torno a que la reflexión sobre qué es la esencia del hombre, y ya vemos que la respuesta que da continuamente Lucian Sepp es pues, la tesis 6 de Feuerbach y Politzer, básicamente. Bien, comienza recordando Sepp cómo en el contexto en el que se escribe este libro, es decir, años 60, periodo del mayo del 68, la primavera de Praga, la matanza de Tlatelolco, bueno, un contexto político global y también filosófico, auge del existencialismo, pues muy concreto. En su opinión, en aquellos años se asistía a la descomposición de las diversas formas de lo que él llama el esencialismo metafísico, de la noción de naturaleza humana. ¿Por qué? La respuesta que da el propio Sepp es que el haz de pruebas convergentes que en la actualidad imponen el hecho de la hominización social. Psicológicamente prematuro al nacer, el hombre no se convierte en tal mientras no asimila en la práctica el patrimonio humano objetivado en el mundo social en vías de desarrollo histórico. Esta descomposición del esencialismo, como consecuencia, en última instancia, del auge de la cierta reflexión marxista, se vincula con el descubrimiento, que él denomina el descubrimiento básico de Marx. El materialismo histórico no se funda en una mera negación del esencialismo metafísico, de la idea de naturaleza humana y del sistema de valores que ella garantiza tradicionalmente, sino de un modo mucho más hondo en el descubrimiento del secreto de su génesis. Si Marx destruye radicalmente la creencia en una ilusoria esencia humana abstracta, inherente al individuo aislado, es porque descubre la realidad de la esencia humana concreta en el conjunto de las relaciones sociales. Esto va a generar un vínculo directo, nos dice en la página 358, entre ese descubrimiento de la esencia humana real, el fundamento científico de la política comunista y la adopción concreta del punto de vista del proletariado. Para Sepp, este descubrimiento de Marx no se hace en un laboratorio, sino que se hace en la práctica de quien observa y participa en el proceso de lucha de la clase obrera del proletariado.
Una parte fundamental de la conclusión vuelve a retomar un tema que ya ha avanzado a lo largo del texto, que es una crítica al existencialismo. Probablemente por la fuerza que tenían las posiciones existencialistas, mucho más que las estructuralistas, en el momento en que escribe el libro, en 1968-69. Muchos, el propio Sartre, considera que el existencialismo es la antropología del marxismo. Y en términos más amplios, lo que proponen Merleau-Ponty, Sartre y otros, que se aproximan a las luchas del proletariado y a la filosofía marxista, es pues que el existencialismo puede ser la verdad aún en contra de los marxistas. Y Lucian Seff se hace esta pregunta. ¿Puede realmente el existencialismo ser la base de una antropología marxista, incluso en contra de distintas corrientes marxistas, bien idealistas, especulativas o bien negadoras de esa antropología? Pues dicen no, no es posible. ¿Por qué? Pues para que así fuera, dice en la página 357, lo que tendría que hacer el existencialismo no solamente aproximarse al marxismo, sino tener una comprensión auténtica de lo esencial del marxismo. No del marxismo en términos generales o de determinados aspectos, sino de lo esencial del marxismo. Y en la cuestión que preocupa en el libro, lo sitúa en esta cuestión, página 358, a la idea de que el hombre en general es definido por medio de una esencia humana abstracta. El marxismo, determinadas corrientes oponen la simple inexistencia de esa esencia abstracta, cosa que no nos libra del hombre en general y que en cambio nos lleva únicamente a definirlo por la falta de esencia preestablecida. En otras palabras, por una libertad abstracta, constitutiva de la realidad humana desde el punto de vista ontológico. Una definición semejante no es menos metafísica que aquella a la cual se opone y permanece en el ámbito del humanismo especulativo. Y dice, al no ver con claridad la imposibilidad de que los hombres modifiquen profundamente esta esencia de otra manera que no sea la colectiva, por intermedio de un proceso histórico objetivo que hunda sus raíces en el nivel de la actividad productiva material, Sartre remite todo esto en forma ideológica y mistificadora a la elección y al proyecto libres del hombre, es decir, de hecho, del individuo en general, concebido como soporte y fuente última de todas las relaciones sociales. Esto quiere decir que el existencialismo psicologiza y subjetiviza irresistiblemente todos los datos básicos de la antropología. Esto, dice, desde el punto de vista metodológico es posible hacerlo. De hecho, se ha hecho. Pero, con frecuencia, se confunde la posibilidad metodológica de exponer una antropología, tomando al individuo como punto de partida, con una prioridad ontológica esencial del individuo sobre las relaciones sociales. Es decir, metodológicamente se puede partir del individuo, pero el problema es cuando eso se lleva a establecer una preexistencia del individuo frente al conjunto de las relaciones sociales en las que participa el conjunto de los individuos. Una prioridad ontológica del ser individual frente a la esencia humana fruto de la práctica colectiva. Un momento que me he ido. En tal antropología, en la antropología existencialista, se toma como concepto clave una crítica adecuada al individuo. Ya veremos más adelante que esta misma crítica se la hace al humanismo, al marxismo especulativo, al humanismo especulativo de la marxista, ni siquiera existencialista. Toma como concepto clave al individuo. Se considera como libertad histórica concreta la libertad formal que las relaciones capitalistas se acuerdan al individuo.
en todas partes subyace directamente la ideología burguesa. En síntesis, el existencialismo es la expresión ideológica de la rebelión del individuo de la sociedad burguesa contra esta sociedad y de su conciencia filosófica contra el esencialismo metafísico que respalda los valores burgueses. Esto, dice, ya es perceptible, no solamente en los existencialistas que se acercan a Marx en los años 50 o 60, sino ya era perceptible en el propio Kierkegaard. Pero, dice Lucian Sev, expresa el existencialismo al mismo tiempo la impotencia para superar en forma radical el horizonte ideológico burgués, para tomar conciencia de los fundamentos objetivos reales de la sociedad y la personalidad, para ascender en teoría y en la práctica hasta el punto de vista de la revolución proletaria. Y en esto reside su aspecto mistificador y reaccionario, a pesar de la voluntad progresista evidente, a veces, de sus adeptos. El existencialismo, por tanto, aquí lo que hace Sev es situarlo en el contexto histórico. El existencialismo corresponde al momento subjetivo de la toma de conciencia, acaso intensamente vivida, pero todavía superficial, de que al propio individuo burgués le resulta imposible vivir dentro de su sociedad, al punto de que abriga el deseo de destruirla para posibilitar la vida individual. En definitiva, sentencia Lucian Sev, el existencialismo es una de las últimas variantes de la antropología especulativa. Bueno, habría que ver si algo que ha ocurrido, por ejemplo, en este país, en los años, el inicio del siglo XXI, no es la variante última de esta misma corriente. Por ejemplo, el podemismo. En fin, seguimos con Sev. Después de dedicar todas estas páginas a la crítica del existencialismo, pues retoma la crítica al antihumanismo, propio de las concepciones estructuralistas. Al igual que el existencialismo, esta corriente de pensamiento desconoce el fundamental descubrimiento marxista que se consigna en la sexta tesis sobre Feuerbach y la importante significación antropológica de la economía política. Esta práctica y esta interpretación estructurales antihumanistas de algunas ciencias del hombre se apoyan implícita o explícitamente en una concepción general del hombre que se distingue ante todo por una enorme ausencia, la del trabajo social, y por consiguiente de las relaciones de producción, vale decir, de lo esencial en el aporte de Marx. La economía política, rebajada al nivel de pragmatismo, vuelve a ser separada radicalmente de la historia y la psicología, lo mismo que de la filosofía. El hombre se torna nuevamente ajeno a las relaciones de producción. Y las ciencias humanas, según una versión estructuralista que se limita a modernizar la vieja tradición del idealismo sociológico francés, pueden proclamar en paz que las leyes universales del espíritu humano rigen el mundo. Frente a esta posición que Lucian Sev a lo largo del texto ha centrado sobre todo en la crítica a Levi Strauss, también a Maurice Godelier y por supuesto a Althusser, aunque aquí en las conclusiones cita sobre todo a Levi Strauss. Frente a esto, dice, es que el problema es que toda la obra de Marx testimonia lo contrario de lo que, por ejemplo, los estructuralistas que se acercan al marxismo, como Maurice Godelier, plantean. Y es que Marx lo que hace es una revolución en economía política que exige tomar en cuenta la profunda significación de esta ciencia, porque de ella deriva la revolución que el marxismo llevó a cabo en los demás terrenos, inclusive el político. Es decir, no se puede tomar la economía política o la crítica de la economía política únicamente en términos, como dice, que hace el estructuralismo en términos pragmáticos o no teóricos.
retomando la, entre comillas, verdad del marxismo, nos dice en la página 367. Un momento que se me ha ido. El conjunto de las relaciones sociales, producto de toda la historia humana anterior y base del desarrollo de los individuos y de las generaciones nuevas, ¿tiene o no tiene una existencia objetiva, de la cual solo se puede abstraer en la imaginación? Sin ninguna duda, en tales condiciones existe la esencia humana, concreta, social, histórica, base real del hombre. El antihumanismo aflora, por tanto, igual que hizo antes la situación, el papel social que cumple el existencialismo, pues dice, también el antihumanismo cumple un papel social en el contexto histórico en el que escribe el libro. Aflora como una ideología de adaptación desilusionada a la sociedad burguesa, considerada ni más ni menos absurda que cualquier otra, de distanciamiento objetivo con respecto a la acción política progresista, cuyo sentido se reduciría siempre en mayor o menor medida a una ilusión tras la cual los hombres se ocultan a sí mismos el desatino de las estructuras que los gobiernan. El movimiento de ideas estructuralistas, que tiene una penetración también importante en la filosofía de la época, Derrida, Baudrillard y compañía, el movimiento de ideas estructuralistas es una de las formas más importantes del proceso de decadencia de la filosofía tradicional. Aquí está, tiene en mente, aunque no lo nombra, pero lo cita de pasada, a Foucault, fundamentalmente a Foucault. Bien, si estas son las posiciones dominantes, a pesar de que el humanismo metafísico está en decadencia por el descubrimiento de lo social, pero sin integrar lo social realmente en el núcleo de la nueva filosofía, tal como lo plantea Marx en la sexta tesis, etc., dice, el movimiento actual de las ideas sobre el hombre está dominado en consecuencia por una vasta escisión entre concepciones filosóficas de tipo especulativo, cada vez más superadas, pero que reflejan aspiraciones humanistas siempre vivas en busca de una teoría coherente, y un neopositivismo estructuralista cuyo avance es impulsado por el desarrollo de muchas ciencias humanas e inhibido, sin embargo, por un antihumanismo epistemológicamente infundado, carcomido desde adentro por la ideología burguesa. El hombre, disuelto en las estructuras, reducido a la naturaleza, despojado del sentido de la historia y de su propia biografía. Esa es la concepción, por una corriente o por otra, dominante. A continuación, Seb nos va a presentar dos textos, dos citas especialmente relevantes para entender su crítica a la filosofía dominante, incluso a las determinadas corrientes marxistas. Por oposición al humanismo científico que inauguró la sexta tesis sobre Feuerbach tomada en su enunciado riguroso, es propio del humanismo filosófico considerar base real y punto de partida absoluto, por lo menos parcialmente, al individuo. El hombre. Partimos del hombre, partimos del individuo. Error. Que es en realidad, y en un nivel más esencial, el producto de un sistema determinado de relaciones sociales. Llega así a criticar la sociedad existente y la práctica política no de modo directo en sí mismas, en forma científica, sino ideológicamente, a partir de reivindicaciones exteriores, presentadas en nombre del individuo. Vale decir, de hecho, tras esta abstracción, a partir de presuposiciones, burguesas en general, no criticadas. El individualismo burgués es el secreto de toda especulación humanista, así como de todo utopismo socialista. Aquí se podría haber explayado un poco más, por ejemplo, en toda la ideología de los derechos humanos y determinadas posiciones hoy dominantes en corrientes de la izquierda realmente existente. Bien, frente a esto, recuerda
algunas expresiones que aparecen en la ideología alemana. Y en concreto me llama la atención dos frases que presentan las páginas 370 y posterior. Dicen Marx y Engels en la ideología alemana: de la supuesta relación de estas figuras metafísicas, individualidad y generalidad, y no de la evolución real de la sociedad, se deduce la reivindicación expuesta que el individuo dirige a la sociedad. Basta para esto considerar que los individuos particulares son representantes, encarnaciones de la individualidad, y que la sociedad es encarnación de la generalidad. Y la jugarreta estará hecha. Y esta otra cita en la página 371. La organización comunista actúa de dos maneras sobre los deseos que suscitan en el individuo las condiciones actuales. Una parte de sus deseos, los que existen en todo caso, y de los cuales solo variaría la forma y la orientación con las condiciones sociales, únicamente se modifican en esta sociedad porque se les dan los medios de desarrollarlos en forma normal. En cambio, la otra parte, la de los deseos que deben su origen nada más que una estructura social determinada, a un modo de producción y de cambio determinado, será radicalmente privada de su base de existencia. En cuanto a saber cuáles deseos serán meramente modificables y cuáles otros serán reabsorbidos en la organización comunista, es algo que tan solo se puede juzgar en la práctica, por la modificación de los deseos reales, no por comparación con otras estructuras históricas anteriores. Dos citas fundamentales para comprender la relación entre la conformación de la personalidad individual en el conjunto de las relaciones sociales y la articulación del desarrollo de la personalidad con el dominio sobre las propias necesidades y la superación, en este caso, en la futura sociedad comunista, de las necesidades artificialmente o históricamente generadas por un modo de producción concreto. Bien, nos dices, Lucianse, que a partir de esta crítica a las filosofías de la persona, del individuo dominantes, y de retomar esta concepción de Marx, dice que hay en el fondo un problema político. E insiste en la dimensión política en las conclusiones con bastante más fuerza que a lo largo del texto. Se advierte en qué sentido es eminentemente ambigua la reivindicación de una sociedad, de una política más humana, justa, en la medida en que plantea el problema del pleno desarrollo, de la plena utilización de los efectos emancipadores para los individuos que comportan estructuras sociales o una política dadas. Pero justa en esa medida se vuelve mistificadora y precisamente reaccionaria en la medida en que lo humano, en cuyo nombre aquella plantea sus reivindicaciones, es en los individuos el efecto remanente de estructuras o procesos que la nueva sociedad y la nueva política tienen justamente como tarea histórica disolver y superar. Pero sería grave no ver, tras el error de la interpretación filosófico-humanista, la necesidad teóricamente fundada y urgente en la práctica de desarrollar una verdadera antropología marxista, y en particular la concepción del individuo, es decir, un humanismo científicamente fundado. Plantea a continuación cuál sería esa dialéctica de la antropología marxista. El movimiento de la antropología marxista es doble. Partiendo de la crítica radical del hombre, se remonta a las relaciones sociales que en su materialidad objetiva constituyen los presupuestos reales de aquel. Pero por encima de su apariencia de puras relaciones entre cosas, que es efecto de la alienación capitalista, la crítica marxista pone de relieve que, de hecho, se trata aquí de las relaciones dentro de las cuales los hombres se producen a sí mismos. Por lo tanto, en este sentido preciso, de relaciones entre los hombres. Las relaciones sociales es un proceso de desarrollo de las fuerzas productivas,
pero la fuerza productiva fundamental son los hombres mismos. Por ello, a través de un segundo movimiento, el marxismo permite y exige a la vez, a partir de estas relaciones sociales objetivas y humanas esenciales, el retorno científico a los hombres concretos. No solo a lo concreto de su vida social, su historia y sus luchas de clases, sino incluso a lo concreto de su vida individual, que se articula con aquella en posición yuxtaestructural. Esta noción de yuxtaestructural, un neologismo que inventa Lucian Sev, lo había explicado en la página 148. Los individuos son determinados funcionalmente por la base social y sus superestructuras en la misma medida en que las superestructuras en sí no surgen sobre esta base con características superestructurales, sino que en cierta manera engranan lateralmente en ella y se le subordinan por entero, aunque no tengan en ella su fuente misma. Propongo el concepto de yuxtaestructura para designar este tipo específico de conexión esencial, que no es, por lo demás, exclusiva de los individuos. Son determinados funcionalmente por la base social, pero no forman parte de la superestructura. Sí, es una realidad paralela. Bueno. Dice, sin embargo, este último aspecto del retorno a lo concreto, siendo derivado y menos directamente necesario desde el punto de vista de las teorías históricas que se imponían a Marx y Engels, aunque está señalado en toda su obra y es en muchas ocasiones objeto de indicaciones parciales, esa es la lectura que ha hecho a lo largo del libro Lucian Sev, leyendo, dice, desde los manuscritos, donde hay una posición premarxista, a la ideología alemana y hasta las obras de últimas, el individuo, la persona, cómo se le va analizando. Dice, hay indicaciones parciales, pero no ha sido elaborado allí en una teoría general comparable, ni siquiera de lejos con la teoría económica o política. Esta parte de la antropología marxista, esencial según su espíritu, según el espíritu del materialismo histórico, es por consiguiente embrionaria en la letra. Lo que está diciendo es que es una dimensión fundamental del desarrollo del análisis social, pero que Marx y Engels solo desarrollaron de forma embrionaria. Dentro del contexto de una fidelidad literal a la obra de Marx, estrechamente comprendida, este estado de cosas favoreció durante largo tiempo una interpretación antiantropológica que en realidad constituye una traición a su espíritu. Consecuencias políticas de la ausencia de una antropología marxista que no podemos encontrar en Marx, sino solamente de forma embrionaria y que por tanto era tarea de sus sucesores construir y que no desarrollaron, dice, por cuanto quedarse en el primer movimiento de esta antropología, es decir, en la reducción de los hombres concretos a las relaciones sociales, tomadas en su aspecto de relaciones objetivas entre cosas, significa ser de nuevo víctima del engaño, de ilusiones ideológicas y de las alienaciones que están en su base, mientras que toda la virtud del marxismo consiste en librarnos de ellas. No obstante, un accidente de esta índole, es decir, la ausencia de una antropología marxista, no es imposible incluso dentro de una sociedad socialista, especialmente en la medida en que las insuficiencias de la democracia ofrezcan una base objetiva a tales ilusiones, como por ejemplo dejarse subyugar por el aspecto estatal, administrativo de las relaciones sociales, contra lo cual no dejó de prevenir Lenin en los últimos años de su vida, recordando con insistencia que la política es hecha por hombres. En definitiva, desarrollo de la concepción auténticamente marxista del hombre y democracia socialista son, por su parte, cosas profundamente inseparables. Aquí está anunciando una crítica que retomará luego en otros libros, no en este, por supuesto, sobre, digamos, el cierto estructuralismo a la hora de interpretar en qué consiste una sociedad socialista, por ejemplo.
Bien. También hace una crítica a lo que denomina una especie de un marxismo de cátedra o marxismo de neocátedra. Aquí es obviamente la crítica no a Levi Strauss, sino a Althusser, Balibar, Rancière y compañía. Una versión estructural del marxismo en la que se puede ver la forma contemporánea de un marxismo de cátedra. Un materialismo histórico reducido a la mera jerarquía de ciencia de la historia. El materialismo histórico como la verdadera ciencia de la historia. Debe abandonar la vía de una interpretación antihumanista en el sentido teórico, así como la de retorno a un humanismo filosófico, en beneficio de un desarrollo científico riguroso de la concepción marxista del hombre y en particular del individuo. Bien, a continuación, critica en las últimas páginas de las conclusiones a las limitaciones de la psicología establecida. Porque, recordemos, el libro no se presenta como un libro de psicología, ni siquiera de filosofía psicológica, sino de filosofía fundamental. Pero en la perspectiva similar a la crítica de la economía política, por este caso la crítica de la psicología establecida, y mostrando que está por desarrollar prácticamente toda la teoría de la personalidad en la perspectiva del materialismo histórico. Dice, ¿qué pasa en la psicología con el marxismo? Dice, en resumen, el marxismo ha sido hasta ahora comprendido y desarrollado muy rara vez en su dimensión de antropología y humanismo científicos, o sea, en un aspecto esencial de su verdad. El cúmulo de puntos de apoyo e indicaciones parciales a que ella da lugar, desde la ideología alemana hasta el Capital, sobre todo en los Grundrisse y la ideología alemana, que son los textos que más ha citado, y que en cierto sentido saltan a la vista, siguen siendo, no obstante, difíciles de reconocer como tales mientras no se desentrañe con claridad la teoría del individuo concreto, que les da su pleno alcance antropológico. Esa teoría del individuo concreto, producto de la lectura psicológica de Marx, es lo que está por construir. Bueno, el obstáculo más decisivo para la constitución de esta teoría marxista del individuo concreto es una actitud que, en lo que respecta al marxismo, toda su historia le ha llevado a sustentar con la mayor firmeza: el antipsicologismo, y vale decir, el rechazo del empirismo y el idealismo, que hay, en última instancia, en la reducción de los pensamientos y las acciones humanas, más allá de sus condiciones epistemológicas y sociales específicas, a las determinaciones del psiquismo individual. Ahora bien, si se admite que, sea cual fuere su inspiración, la psicología debe tomar como base última datos psíquicos irreductibles y directamente relacionados con un individuo que se concibe a manera de individuo integral, toda teoría psicológica del individuo es necesariamente reductora. ¿Se puede negar que todo pensamiento y acción humanos concretos pertenecen con pleno derecho a una biografía determinada? ¿Cómo discutir que no hay ninguna que no dependa de la explicación psicológica? Si la reducción psicológica es teóricamente escandalosa, ¿no lo es en la misma medida el rechazo de la validez universal de la perspectiva psicológica? ¿Basta acaso cubrirse los ojos ante la realidad de la articulación de toda creación intelectual con una biografía para que ella cese de existir? Se podría pensar en si la represión teórica de las realidades biográficas no se halla, por su parte, cargada de significación biográfica en quien la opera. Bien. Ejemplo de solución marxista al problema de concebir en su generalidad un modo de articulación no reductor entre una actividad intelectual y las condiciones biográficas que están en su base.
la articulación entre actividad intelectual y formación social. Una relación funcional de dos órdenes de procesos cualitativamente distintos. La formación social determina determinadas actividades intelectuales, determinadas formas, contenidos, que a su vez se articulan y modifican el proceso de la formación social. Hasta ahí, pues forma parte de la intelección, la comprensión básica de cualquier marxista de cualquier orientación. Dice, el problema es cuando entramos con el tema de la personalidad. La dificultad, que parece por lo común insoluble, se vincula con el hecho de que la actividad intelectual, el movimiento de la conciencia, se encuentra en relación de determinación funcional con dos órdenes de infraestructuras, las de la sociedad y las de la personalidad. La actividad intelectual interacciona con la formación social y también la actividad intelectual determina y a su vez es determinada por las características de la personalidad. Bueno, esto tiene una cierta complejidad analítica que en una perspectiva positivista o lineal, pues es de difícil resolución. Sin embargo, el materialismo histórico, dice Lucian Sepp, da la respuesta. ¿Cómo resolver el problema? Partiendo de una teoría del individuo que se funde, antes que nada, sobre las estructuras temporales de la actividad personal, sobre el empleo del tiempo, como reclama el materialismo histórico. Y siendo que la biografía remite entonces ella misma respecto de lo esencial y sin perder su singularidad concreta a las relaciones sociales en cuyo interior se forma y transforma, y que por su parte las relaciones sociales determinan de forma funcional la conciencia individual, pasando ante todo por la biografía, sin perder su objetividad social, lo que se supone es precisamente esta contradicción insoluble. En estas condiciones, una lectura psicológica del marxismo no solo no psicologiza al materialismo histórico, sino que es su más fecundo corolario, superando cualquier oposición teórica de principio entre el punto de vista histórico-social y el punto de vista del individuo concreto. De modo que la psicología, que dice, se presenta habitualmente como la ciencia de las conductas y de las funciones psíquicas, la neuropsicología, etcétera, dice, tiene un tercer pie, una tercera pata cuyo desarrollo científico fundamental, central en el propio proceso político de avance hacia el socialismo y el comunismo, pues está todavía por desarrollar. Una tercera pata que es la personalidad. Base real, más allá de las operaciones mentales tomadas por separado, del movimiento de conjunto de la conciencia personal de sí mismo y del mundo. La superación de las antropologías especulativas como limitaciones positivistas puede apresurar el desarrollo de este tipo de investigaciones marxistas, de la epistemología a la estética y la ética. Fijémonos que aquí hace referencia a dos dimensiones en las que un filósofo, el filósofo marxista de mayor tradición, Lukács, en el siglo XX, consideraba como dos tareas a construir en el desarrollo del marxismo del siglo XX. La estética, que es su texto fundamental, y la ética, que no le dio tiempo a construir porque, porque se hizo muy mayor y se murió. Y lo que tiene es el famoso texto de la ontología del ser social, que no es una filosofía ontológica del ser social, era la reflexión de los fundamentos que Lukács estaba construyendo para desarrollar una ética de fundamentación marxista, en la que pues la personalidad, obviamente, según nos dice Sepp, y el desarrollo de la teoría de la personalidad tendría que jugar un papel central.
Cuando se trata de lo que un hombre hace de su vida y de lo que su vida ha hecho de él, es enorme el retraso de lo que se sabe, de lo que sabe la ciencia con respecto a lo que, al menos en su parte mejor, el arte no ha terminado nunca de enseñarnos. Es la parte final del epílogo. No hay conocimiento científico, cosa distinta y más precisa que verdadero, sino en la universalidad de los conceptos, el rigor de las leyes que fundamentan la facultad de inventar y transformar de modo prácticamente controlable. Y esto, este conocimiento científico, obviamente no es misión del arte. Y no parecen advertirlo quienes creen que con él pueden hacer la revolución, confundiéndolo con la ciencia, cuyas coacciones específicas subestiman, cuando son el fundamento de las facultades que ella nos da. Dice, lo más valioso del arte reside precisamente en lo que todavía no es científico, en lo que anticipa a la ciencia. Termina las conclusiones señalando, hay muchos menos motivos de inquietud por los progresos futuros del arte que por un intolerable retraso presente de la ciencia. Se ha planteado un problema urgente, cuya solución incumbe a nuestra historia misma, y para cuya elucidación este libro recuerda certezas ignoradas y se arriesga a proponer hipótesis, el de la constitución de una verdadera ciencia de la vida individual. Entonces, poniendo aquí un consejo de Lenin, digamos que es necesario soñar activamente en esto, sin perder un solo día. Bien, así termina la conclusión del libro y tenemos el epílogo a la segunda edición francesa. Lo que nos dice Lucian es que, primero, reconoce que la redacción del libro pues, es manifiestamente mejorable, repeticiones, ciertas oscuridades en el texto, pero que no ha visto necesario en los 3 años transcurridos de la primera edición en reeditarlo, dado que en 3 años lo que ha ido pensando, dice, el avance de mi reflexión acerca de estos problemas en el transcurso de los 3 últimos años no me ha conducido a reexaminar las líneas generales de su libro, al contrario, se reafirma en el mismo. Por lo tanto, es una cuestión de forma y que entiende que no requería el esfuerzo. Lo que hace en este epílogo es contestar algunas de las críticas que se hicieron al libro nada más aparecer. Y sitúa las críticas en 3 campos. En el campo de la teoría filosófica del hombre, la filosofía, las críticas que le vienen de la filosofía y las críticas que vienen en relación a las hipótesis que él plantea respecto a por dónde tendría que ir una teoría científica de la personalidad con los 2 conceptos fundamentales que él elabora, que es el concepto de tiempo, el empleo de tiempo y la biografía individual. Bien, en el tema de la filosofía dedica la mayor parte del epílogo a retomar el debate con Adam Schaff, que ya ha presentado en el texto y que se reduce en última instancia, aunque hay una serie de artículos interesantes de uno y otro que se van contestando en la revista La Pensée, en el que en realidad todo se reduce a bueno, las posiciones que Adam Schaff desarrolla también en su libro El marxismo y el individuo, se reduce a una interpretación del texto canónico de los 10 mandamientos, 9, porque el 10º es Politzer, pues los 9 primeros mandamientos, que son la 6ª tesis sobre Feuerbach. Aquí he puesto el texto en alemán original de Marx y la versión de las tesis sobre Feuerbach, que como se conocen, editadas por Engels. Es bastante parecido y ambos
ambos utilizan la expresión das menschliche Wesen. Por cierto que en la versión de la tesis 6 de Engels, das menschliche Wesen aparece 2 veces. Mientras que en la de Marx solo aparece una vez. Bien, aquí todo el debate entre Adam Schaff y Lucian Seff se centra en la traducción de esa expresión. Según Adam Schaff, para traducir traducir la expresión como la esencia humana, como la esencia del hombre, Marx tendría que haber dicho das Wesen des Menschen, la esencia de los hombres. Mientras que la esencia humana, en realidad, ahí dice Adam Schaff, no, lo que está diciendo, Wesen no hay que traducirlo como esencia, sino como ser. El ser del hombre, el ser humano. Por tanto, en la interpretación de Adam Schaff, que Seff ha criticado como parte de la filosofía del humanismo especulativo, lo que dice la tesis 6 es que el conjunto el ser humano es el conjunto de sus relaciones sociales, el ser humano. Y Lucian Seff dice, no señor, porque independientemente de que Wesen se pueda utilizar como esencia o como hombre, y dice, hay textos en la ideología alemana donde Marx utiliza en un caso das menschliche Wesen y en el otro das Wesen des Menschen de forma equivalente para referirse a la esencia. Para referir a la esencia. Respecto a los fenómenos, la apariencia y la esencia. Bueno. La conclusión de Seff es que, efectivamente, la expresión de la sexta tesis hay que traducirla como la esencia humana o la esencia del hombre, lo esencial, el fundamento, y que la interpretación de Adam Schaff pues, le sirve para desarrollar ese humanismo especulativo que pone, de nuevo, como criticaba también a la filosofía existencialista, al individuo antes que genética, la génesis, la ortogénesis del individuo previa a la de la sociedad, etc. Bien. También aquí introduce una crítica de un autor que ha citado en el texto, pero que escribió en la revista La Pensée, a los pocos meses de aparecer el libro, un artículo en el que carga las tintas contra el libro de Seff. Jean-François Lenny es un psicólogo, experto en teoría cognitiva, de gran importancia en la psicología francesa, miembro del Partido Comunista también. En castellano tenemos su libro Psicología y Materialismo Dialéctico. Y su posición desde la psicología es pues, criticar a Lucian Seff. Y veamos la esencia de la crítica. Dice, la actitud de Jean-François Lenny es fácil de resumir. Dice Seff, no ve de ningún modo que haya lugar ni materia para un enfoque de las estructuras de la actividad individual que no sea el de la psicología del comportamiento. Hay dos elementos fundamentales en la crítica de Lenny, según Seff. Uno es este y otro lo vamos a ver más adelante. Dice Lenny, todas las relaciones, dice Lucian Seff, bueno, después de citar varios textos donde viene a decir esto en su artículo de La Pensée, Jean-François Lenny. Y dice Seff, todas las relaciones entre conductas pueden ser expresadas en términos de conducta. De igual modo, toda pronunciación de cualquier frase puede ser expresada en términos de influjos nerviosos o de vibración acústica. La vida psicológica no está constituida materialmente por otra cosa que conductas, y por esto, en un sentido, corresponde totalmente a la jurisdicción de la ciencia de las conductas o del comportamiento. La vida psicológica.
Dice, pero lo que Jean-François Lenny no advierte es que, así como en una frase pronunciada hay aspectos cualitativos que no son los del influjo nervioso o de la vibración acústica, las relaciones entre conductas no son solamente las relaciones en el sentido psicológico habitual del término. Y aquí desarrolla una reflexión sobre la que también ha introducido en el texto, sobre la relación entre trabajo y salario, y el carácter, como lo que se entrega a cambio del salario no es el trabajo, sino el trabajo abstracto, en fin, toda esta cuestión, que dice que tiene unas implicaciones psicológicas, que va en el comportamiento de los individuos, que va más allá del mero comportamiento que se puede observar si se analiza al individuo en su trabajo concreto. Segundo elemento, Jean-François Lenny no entiende qué es eso de una ciencia de lo singular. La segunda incomprensión a la cual quisiera referirme se vincula con la cuestión, también decisiva, cuando se trata del individuo concreto, de la posibilidad de una ciencia de lo singular. Dice Jean-François Lenny que la idea de una ciencia del individuo singular es para él, sin duda para otros, impensable. Impensable en el sentido estricto del término. Y a esta crítica responde de forma más breve, pero contundente. Debo decir que tal exigencia es un tanto desconcertante. Obviamente está hablando entre marxistas, entre comunistas, ¿no? Si se piensa que el aporte, en definitiva, más revolucionario y más visible del marxismo-leninismo consiste precisamente en la elaboración teórica y práctica de una ciencia de la política, cuya alma, si me atrevo a expresarme así, es lo que Lenin llama el análisis concreto de las situaciones concretas. Se pide ver qué es una ciencia de lo singular, que se estudie la política leninista. Bien. Luego señala que desde el ámbito del otro sector criticado, las críticas iban dirigidas al marxismo especulativo, Garaudí, Adam Schaff, ahí hay una respuesta. A la psicología establecida hay otra respuesta, y la crítica al estructuralismo. Dice, de ahí no me ha llegado nada. Dice, no solamente es que no me ha llegado nada, sino que además han seguido produciendo análisis antihumanistas, desde el marxismo estructuralista, como si no hubiera habido, por ejemplo, estas críticas que he hecho yo, dice, por ejemplo. Como lo preveía, pero hablando de, por tanto, a los estructuralistas no les dirige en este epílogo a la segunda edición ninguna crítica significativa, salvo el silencio total que observa por su parte, y a continuación dice lo siguiente, en relación con el tercer aspecto. Primero, la crítica al concepto de hombre desde la filosofía, la crítica que le hacen desde la psicología, y la crítica a las hipótesis que ha planteado en la cuarta parte del libro. Fundamentalmente el empleo del tiempo y la biografía. Como lo preveía, ciertos experimentalistas no han omitido señalar como una especie de debilidad filosófica congénita el carácter evidentemente hipotético de las ideas expuestas en este último capítulo, a las cuales se ha dado cortésmente buena suerte, en el tono con que se desearía larga vida a un recién nacido sobre el cual se tiene la íntima seguridad de que no vivirá más de una semana. Como yo he planteado, en términos estrictamente hipotéticos, estos elementos a partir de los cuales se podría quizá empezar a construir una teoría de la personalidad fundamentada en el materialismo histórico, vale, pues adelante, siga usted por ese camino que no le llevará a ningún sitio. Dice, ahora bien, antes que nada convendría saber en general cómo sería posible hacer avanzar una ciencia tan retrasada como la psicología de la personalidad si no es formulando hipótesis, con tal de que se adapten a las exigencias de verificabilidad.
¿No hay cierta estrechez de miras en suponer que las investigaciones sobre psicología de la personalidad desarrollada sobre la base de la ciencia marxista de las relaciones sociales están condenadas a ser manía inofensiva de algunos filósofos aislados? Dice, son críticas obviamente que le vinieron del mundo francófono. Dice, es deseable que en el futuro el público científico francés, justamente interesado por estas cuestiones, esté un poco mejor informado acerca del rico desarrollo de los trabajos sobre psicología de la personalidad realizado en los países socialistas. Hay que decir que en su libro del año 2008, El Homme, lo primero que dice Lucian Seb es que, ya lo ha dicho de alguna forma en el libro, pero que él no había leído a Vygotsky y no había leído a Leontiev tampoco. Cuando escribió el Marxismo y Teoría de la Personalidad. Bueno, pues hasta aquí la presentación de las últimas páginas del libro Marxismo y Teoría de la Personalidad que hemos estudiado. Nos queda ese posfacio, la tercera edición, donde retoma con más brío y más extensión el conjunto de críticas que en los años 70 se ampliaron notablemente, vinieron también, recibió los comentarios que le hicieron desde fundamentalmente la Unión Soviética y la República Democrática Alemana, también desde Hungría, y todo eso está recogido en ese posfacio, la tercera edición, que como es del año 84, 85, mediados de los 80, pues obviamente no está en la traducción española, que hemos traducido en el seminario, del cual hay que decir que tiene tanta entidad que se hizo una edición especial. Es decir, el posfacio, la tercera edición, no solamente aparece en la tercera edición del libro, sino que para quienes hubieran comprado el libro anteriormente, se editó por separado. Hubo una separata, un libro, que es exclusivamente el posfacio de la tercera edición. Lo cual muestra pues, un poco la importancia que tiene el mismo pues, respecto a las cosas que ha dicho, por ejemplo, en este segundo, en el posfacio de la segunda edición. Y hasta aquí hemos llegado. Primero, como siempre, cosas que no se hayan entendido del texto. Nadie levanta la mano. Está Adrián. Adelante. Dale. Oye, una cosa, lo de los epílogos, ¿esos dónde los encontramos? Se distribuyó por el chat. Ah, Lo vale. vuelvo a enviar. Vuelve a enviar sí, los dos, el epílogo a la tercera, o sea, de la 1 a 62, que pone, claro, de 1 a la 62, pero no es así, claro, no está en el libro. No, no está en el libro, no. Lo que he hecho es traducir, bueno, una traducción. Claro, sí, por eso. Es una traducción ad hoc, hecha a partir de la edición francesa, sí. Entonces, eso, si puedes reenviarlo, porque claro, las dos siguientes sesiones son esas dos. Sí, por cierto, a John habría que enviárselo por correo. Vale, sí. Bueno, mañana hablamos con él, le decimos. Por Telegram o por donde sea. Vale, si puedes volver a pasarlo. Bueno, luego lo paso. Vale, nada, eso era.
Vale, bueno, veo que no hay nadie con dudas y tal y cual. Yo me gustaría comentar un par de cosas sobre sobre el texto. Em, bueno, empezando por una de las cuestiones que aborda al final del texto, que es el tema, que, bueno, simplemente por señalar que me ha parecido interesante, por descartar que me ha parecido bastante interesante lo que señala en la página 391 sobre Lenin, básicamente. Bueno, dice Anne que está el texto en la carpeta del Drive del seminario. Vale, vale, vale. Bueno, pues echaré un vistazo ahí. Bueno, simplemente eso. Respecto a la primera cuestión, la página 391, cuando dice que si hay que buscar una ciencia de lo individual o de lo concreto, que nos remitamos a la teoría leninista y más bien y cita el famoso aforismo el análisis concreto de la situación concreta, que me parece bastante acertado, ¿no? Pues como ciencia de lo singular, ¿no? Es decir, Lenin lo que hace es analizar la coyuntura particular partiendo del marxismo y aterrizándolo a las condiciones concretas, ¿no? Y que ese método de análisis leninista sería algo así como equivalente a una ciencia de lo singular, ¿no? Es decir, no se queda en las generalidades, no busca conceptos abstractos, sino que es capaz de dilucidar la naturaleza de una realidad concreta, partiendo de esas categorías generales y poco a poco aterrizándolas y concretizándolas y enriqueciéndolas cada vez más con más determinaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Rusia, con las determinaciones de la revolución democrático-burguesa en Rusia, principios de siglo, luego viendo cómo las correlaciones entre clases se van modificando, ¿no? Y entendiendo, por tanto, pues eso, ¿no? La idea esta de la introducción de la conciencia desde fuera de una forma bastante más concreta que tal y como la puede comprender Cauchy, que la entiende básicamente como la introducción de la idea del socialismo como una necesidad y tal. Aquí Lenin, digamos que no lo comenta Kisev, ¿no? Pero bueno, lo hace, digamos, ya digo, aterrizando los análisis y logrando fundir realmente el socialismo científico con la realidad concreta, en este caso con la realidad del movimiento obrero, etcétera. Eso me ha parecido muy interesante. Y luego ha habido una cosa que yo creo que igual he terminado de entender ahora, más que en anteriores capítulos, que es la cuestión de la mediación del concepto de la biografía o del empleo del tiempo. Que básicamente hace una mención y que Joaquín también aludió a ello en la página 375, si no me equivoco, que lo tengo aquí un poco resumido, que básicamente viene a decir lo siguiente. Dice, partimos de una teoría del individuo que se funda sobre las estructuras temporales de la actividad personal, sobre el empleo en tiempo, siendo que la biografía ella misma remite sin perder su singularidad concreta a relaciones sociales en cuyo interior se forma y se transforma. Las relaciones sociales determinan de modo funcional la conciencia individual, pasando por la biografía sin perder su objetividad social, sin psicologizar el materialismo histórico. Me parece una reflexión interesante en el plano de la dialéctica. Es decir, él plantea, aunque a mí esto me parece un poco problemático, pero tampoco tengo las herramientas como para desarrollarlo, que que la realidad social no es una realidad psicológica. A mí, bueno, repito, me parece problemático en la medida en que yo entiendo que toda estructura social es una estructura a la vez objetiva y subjetiva. En este sentido, toda realidad objetiva como el valor tiene una expresión subjetiva sobre los seres humanos, es decir, una comprensión consciente, por mucho que sea una falsa conciencia en este caso, sobre lo que sucede a partir de esa estructura determinada. Y por lo tanto creo que en ese aspecto podría decirse que es una estructura psicológica, pero bueno, yo aquí tampoco lo tengo muy claro. Pero bueno, lo interesante aquí es que él nos plantea, bueno, existe un orden que son las relaciones sociales entre seres humanos, que son relaciones objetivas, y la clave está en cómo se vincula este orden con la personalidad humana, ¿no? Como algo singular y concreto. Y claro, si partimos de la idea acertada desde el punto de vista del marxismo, de que la esencia humana es algo externo al individuo concreto y es el conjunto de relaciones sociales, como dice él, no está excentrada, que es el término que creo que utiliza, que es básicamente que no es propio al ser humano, sino que más bien es propio a las relaciones sociales que entablan los seres humanos. Dice, entonces, ¿cómo? Parece paradójico que pensar que siendo esas estructuras, relaciones sociales, no psicológicas o no inmediatamente singulares en el individuo, cómo repentinamente puede generarse una determinada personalidad.
y cómo nosotros podemos captarlo subjetivamente a través de la teoría de la personalidad. Es decir, qué relación existe entre esos dos órdenes. Es decir, un orden no psicológico y un orden psicológico en este caso, que sería el de la teoría de la personalidad. Y aquí lo interesante es la introducción que hace del empleo del tiempo de la biografía, que yo no lo había captado, o si la había captado no del todo, es la biografía, entiendo que es aquí la mediación entre ambos órdenes. O sea, decir, entre una realidad que no es inmediatamente para él psicológica y otra realidad que sí es inmediatamente psicológica, que sería la personalidad humana, la mediación la establece la propia biografía del ser humano, del individuo concreto. A través de ese empleo del tiempo, esa biografía, lo que hace el humano es internalizar o interiorizar lo que serían esas relaciones sociales que se le presentaban como algo externo, entre comillas, o como algo dado. Es decir, ese empleo del tiempo, lo que hace con ese empleo del tiempo es asimilar esos materiales, que son materiales externos a sí mismo, al individuo biológico, por así decirlo, naturalmente, y asimilando esos materiales es como va construyendo su propia personalidad, y esto lo hace con las categorías que él maneja aquí, que serían las de la biografía. Eh, Siempre teniendo en cuenta que esta biografía, pues como dijo en anteriores capítulos, no es simplemente el transcurso arbitrario y caótico de la vida, sino que tiene determinadas estructuras esenciales que están vinculadas precisamente con las determinaciones de las relaciones sociales, es decir, que hay unas estructuras que son más importantes que otras, etcétera, etcétera, ¿no? Más allá de que pensemos que igual ahí pues patinó o no patinó, ¿no? Con lo del abstracto, personalidad concreta, abstracta, etcétera. Pero bueno, que la idea del empleo del tiempo o de la biografía como una mediación entre un plano social y otro plano propiamente individual o psicológico me parece interesante. Yo decía al principio, no, al principio de la intervención, que me parece problemática la idea de que las estructuras sociales no son estructuras psicológicas. Entiendo lo que él plantea, pero creo que aquí a mí hay algo que me chirría. Aún así, digo que aun pensando yo esto, no cuestiono, no pondría en tela de juicio la idea de la mediación de la biografía, porque aun concebiendo que que esas estructuras sociales, el valor o lo que sea, son estructuras que también tienen un elemento psicológico, todavía nos quedaría por desentrañar cómo ese elemento psicológico o subjetivo de esas estructuras sociales termina decantado, por así decirlo, o traducido en una personalidad concreta. Es decir, si cada estructura social efectivamente tiene un aspecto subjetivo, ¿por qué aún así hay personalidades que psicológicamente se distinguen unas de otras? Es decir, bueno, ¿qué ordenamiento hay entre las diferentes estructuras sociales y cómo esto se plasma en un individuo concreto? ¿Qué jerarquías hay? ¿Cómo funciona eso? Creo que aún así, aún planteando lo que yo sugeriría, que igual es que esas estructuras también tienen un aspecto psicológico, es necesario la mediación del empleo del tiempo para comprender, o de la biografía, para comprender cómo esas estructuras sociales son subjetivadas o interiorizadas por el individuo de una forma concreta. Concreta, además, histórica, ¿no? Porque creo que la biografía en este caso no es igual o no tiene las mismas determinaciones en una sociedad capitalista que feudal, ¿no? Como él podría plantear, ¿no? Porque las estructuras o las infraestructuras son distintas. Pero bueno, que me parece fundamental esa mediación entre decir, bueno, todas las estructuras son sociales, cómo esto decanta en la personalidad humana, o cómo se construye esa personalidad humana a partir de esas estructuras sociales. Bueno, pues con la mediación de la biografía o del empleo del tiempo, que me parece que igual es el aporte más interesante que puede tener en este sentido, aporte que creo que es igual una de las aportaciones fundamentales del libro, frente a otras cuestiones que ya comenté otros días, como la idea de la esencia humana como conjunto de relaciones sociales, que pueden ser más familiares para los marxistas, aunque yo creo que sí que las discute bien con otro tipo de tesis como el estructuralismo y les critica acertadamente, o sea, es decir, no está tampoco tan asentado esa tesis en el marxismo, pero bueno, había muchos antihumanistas en esa época también, ¿no? Hemos leído a Sánchez Vázquez, etcétera, pero aquí lo que aporta de novedoso, yo creo que más que fundar él, ¿no? Una ciencia de la teoría de la personalidad, es encontrar igual, más bien, cuál es la mediación entre el materialismo histórico y la teoría de la personalidad, en gran medida, que es esa biografía, ese empleo del tiempo como un puente entre ambas realidades, que son realidades distintas, entre comillas, pero interconectadas, interrelacionadas dialécticamente. Y eso, básicamente eso.
Bueno, lo último que las últimas interrogantes que te planteas son precisamente las que tendría que resolver un materialismo histórico que asuma la tarea de hacer una lectura psicológica del marxismo sin hacer una lectura psicologista, que es lo que dice Lucian Sev. Pero fíjate, el análisis concreto de la realidad concreta que se repite continuamente, es que, claro, sigue siendo una de las cosas más difíciles de constatar que están haciendo los marxistas, por ejemplo. Por no ir muy lejos y tampoco entrar en un debate muy profundo. Pero, por ejemplo, un libro que el año pasado planteé que se pudiera presentar en el seminario como es el que ha publicado el Viejo Topo sobre ¿es China socialista? Del colega este de París, que ahora no me acuerdo cómo se llama, y de un chino, dice, es que la propia pregunta, ¿es China socialista? Ya está en contra de lo que sería un análisis concreto de la realidad concreta, porque está presuponiendo una idea de lo que es el socialismo, a partir del cual es un patrón de medida a partir del cual podemos medir el proceso social que está existiendo en China. Presupone, es decir, no es un análisis concreto de la realidad concreta, es un análisis de una realidad específica a partir de un a priori. Y eso se hace continuamente, continuamente. Es decir, bueno, aparte del teoricismo y el academicismo y el marxismo de cátedra, que está mucho más extendido, dentro de lo poco extendido que está el marxismo en la academia global, aquí no hay ni cátedra ni nada, en España digo, pero de lo que hay en el mundo, pues, pero es que el análisis concreto de la realidad concreta sería el nivel máximo de desarrollo de la práctica y de la teoría, de la praxis comunista. Y no se está haciendo. No se está haciendo. Y parece tan sencillo, ¿no? Hay que realizar el análisis concreto de la realidad concreta. Y en realidad, cuando se va a hacer un análisis, se hace siempre desde a prioris, de distinto tipo. Es que si la izquierda, que si la izquierda a la derecha, que si los derechos humanos, que si, en fin, una serie de conceptos que Marx, una comprensión seria del materialismo histórico, tritura, Marx los trituró en su época, contundentemente, ¿no? ¿Más comentarios? ¿Ani? Yo la verdad es que no he tenido muy tiempo de preparar bien la sesión, pero bueno, entre lo que ha comentado, o sea, bueno, la exposición del capítulo y lo que ha comentado Adrián, pues hay algunas cosas bueno, me han sugerido algunas ideas. O sea, yo la verdad es que cuando leí por primera vez el tema de, bueno, que la mención a la biografía, la verdad es que tenía, o sea, las expectativas muy altas respecto a esto, cómo iba a desarrollarlo Jeff. Y tengo la sensación que verdaderamente no se compromete con lo que dice. O sea, que plantea todo, o sea, está tratando con los lemas, pero luego, a la hora de la verdad, no tiene que verse lo que está haciendo, o sea, eso que se está planteando con los lemas, creo que no da la talla. Y, por ejemplo, la biografía me parece que es un ejemplo de eso. Porque si se hubiera comprometido con la biografía, hubiera partido de ese concreto, de eso, y hubiera en torno porque, por ejemplo, en el apartado de las hipótesis, es que toda la parafernalia esa que se monta no corresponde a la idea de biografía o a lo que se puede intuir de la idea de biografía cuando la menciona. Entonces son dos cosas que van por separado. Entonces me sorprende o sea, la facilidad que tiene para criticar y para decirnos cómo se tiene que hacer, pero luego la dificultad para hacerlo él mismo. Eso es lo que entiendo que debe ser, porque no es nada sencillo lo que está planteando. Y bueno, y esto es un intento y
Pero sí que pues eso me llama la atención. Luego cuando hablábamos de lo de la cuestión de esta de pues la frase de Lenin, ¿no? De lo concreto o el análisis concreto de la realidad. Es que, en el posfacio que él pues, se planteaba que no dejan de ser hipótesis, es que el planteo, o sea, plantear hipótesis así, o sea, de esta forma tan como ligera, también da cuenta de una metodología que yo creo que no corresponde con el materialismo histórico, que, que es muy difícil, creo que pensar de otra forma y es una dificultad que tenemos todos. Pero para mí, o sea, es como, pues supongo que también es de los primeros textos que luego, o sea, este hombre ha escrito muchísimo, no todo será así, pero yo sí que me parece que es un texto insuficiente. Y estos son los rasgos más, que creo que son más llamativos, porque, o sea, habiendo entendido también la obra de Marx a la hora de aplicar su lectura a otros autores, ¿por qué luego él no aprende de esto, ¿no? Y, por ejemplo, cuando está tratando la biografía, nos revela de qué forma, pues, no, y no, pues, de qué forma pues, tiene relación con el proceso social y se compromete con eso que está proponiendo. No sé, creo que eso, que podría haber sido más este libro, me da la sensación, pero es que tampoco, no todo puede ser una obra maestra. Entonces, bueno, pues esa es como la sensación que se me ha quedado después pues, de la lectura y de las sesiones que hemos tenido. Enrique. Sí, no retomando, sino yo tengo grandes interrogantes que se refieren a esto que el tomar la frase de Lenin, que es metodológica para el análisis y que sigue que siendo válida e incuestionable. A mí, esta pregunta que planteas, no pregunta que planteas, sino esta duda de que si China es socialista, había que llevarla a la investigación, siguiendo el método que Lenin nos plantea. Pero mi gran duda, mi preocupación, y es en todo caso una pregunta a Joaquín, ¿cómo abordarla? Él, por ejemplo, habla al cierre del texto. Él dice si en efecto se eleva la vista más allá de la bibliografía que por ahora predominante en nosotros, y se observa lo que se está elaborando, ahí les digo, ¿qué se está elaborando? Sobre todo dice en los países socialistas, o sea, él está en este momento reconociendo la existencia de los países socialistas. Y la pregunta es, ¿cuándo dejaron de existir? O sea, ¿en qué momento histórico ya no queda más que como una pregunta por hacerse en el análisis concreto de la situación concreta? Él dice que él se lo manda, se lo remite, ojo, en 1972 al pensamiento marxista francés, pero ¿qué textos hay, qué documentos hay respecto a los análisis de la psicología de la personalidad realizados en los países socialistas? ¿Hasta qué año? ¿Dónde y cuándo? Porque en todo caso queda como para mí en una gran duda hasta qué punto podemos hablar que esto se hizo en la URSS,
hasta qué punto esto se siguió haciendo en China y hasta qué punto en todos los países del este estas condiciones para hablar de países socialistas y su existencia se pueden considerar como un ejemplo a estudiar válido y que nos permita entender con claridad la propuesta. No sé si me explico. Bueno, es que a eso no responde en el libro. Yo creo que a lo que se está refiriendo es al enorme impulso que hubo en los años 20 y 30 de desarrollo, sobre todo de la psicología del niño en la Unión Soviética. Y luego lo que ya empezaba a notar, lo que en el 69 todavía no había leído y que ya estaba empezando a leer en los 3 años siguientes, entre la primera y la segunda edición, y que luego leyó de forma sistemática después de la segunda edición. Cuando, por cierto, se tradujeron una gran parte de psicología soviética, textos al francés. Por ejemplo, los de Vygotsky los tradujo su propia mujer, la mujer de Lucian Sepp. Está claro que si se refiere a los países socialistas, se está refiriendo a los países socialistas europeos, porque que yo sepa, en ningún texto cita a ningún psicólogo chino. Bueno, yo no sé qué desarrollo hay en China de una psicología fundamentada en el materialismo histórico, no lo sé. Sí, sabemos que la hay en la Unión Soviética, pero no en China. Y la Unión Soviética desapareció y China se metamorfoseó. Bueno, tenemos muchas, y luego sin duda también la posición política, la interpretación del marxismo, de la interpretación de los países socialistas que hacían a finales de los 60 y 70, varió bastante respecto a la que hizo 10, 20 y 30 años después, el propio Lucian Sepp. Pero claro, sí, bueno, vamos a adelantar los textos de su obra magna, Culmen, que publica entre el 2004 y el último volumen lo publica su hija, ya cuando ya se ha muerto en el 19, donde habla del comunismo, el comunismo histórico y el comunismo del futuro, ¿no? Hay una posición claramente distinta a la que probablemente mantenía en estos años. Sí, yo hago la pregunta, Joaquín, perdón, te interrumpo, porque ¿qué recomendarías como lecturas que estén en español? Yo solo soy monolingüe en relación a esos años de hasta el 24. ¿A dónde investigar? Hay un texto de Trotsky que se llama El Nuevo Curso, en el que no sé si resuelva, había que volverlo a revisar, si aborda todos los problemas en relación a la personalidad, pero en general para pensar en hasta dónde pudo el socialismo, ¿no? Y qué lecturas había que tener por ahí. Es una preocupación personal, desde luego, pero tiene que ver pues con este asunto, ¿no? Por ejemplo, un texto fundamental que va en la misma línea, además sin que yo sepa lo haya leído, es Democratización hoy y mañana, el último texto de Lukács, que se lee como una especie de testamento político, que no es un mea culpa, donde insiste en las mismas preocupaciones que en el año 69 está planteando Lucian Sepp: la estética, la ética y el individuo bajo el socialismo. Es un texto que lamentablemente también está mal traducido al español, a diferencia de este, que curiosamente, siendo una traducción argentina, está bastante bien. El de Lukács está también traducido en Argentina de penoso. Es una traducción penosa, pero bueno, es lo que tenemos para leer. Que en español no se llama... El texto original es
democratización como proceso ayer y hoy, y en español se llama El hombre y la democracia. Ya el título empieza con el hombre. Seth no ha existido, solo existe Saf, Adam Saf. Es un texto que Lucas obviamente jamás hubiera puesto. El hombre y la democracia. Bueno, pues es un texto que va en esta perspectiva, en mi opinión. Sin entrar en el desarrollo de una psicología desde el materialismo histórico que creo que no ha avanzado demasiado. La propuesta de Seth no ha tenido un desarrollo, digamos, y una extensión muy, muy importante. Leemos igual el comentario de Víctor, ya que no, si no, no Vale. se ve, ¿no? Bueno, yo me tengo que vale. ir ya, pero gracias por la presentación, estuvo bien. Y sobre el tema del socialismo, lo que sí se puede caracterizar es el modelo de acumulación, diría yo. Por ejemplo, determinación de los precios por el valor, en un sentido puramente económico. Esto sería incompleto para discernir si un modelo es capitalista o socialista, pero útil para ese análisis concreto de la situación concreta. Hombre, lo que está diciendo Seth apuntando, y lo existe en el texto, y lo había puesto en alguna transparencia, es que esta interpretación política, esta interpretación, digamos, teórica, metodológica, nos lleva a plantear que esta frase de aquí, el desarrollo de la concepción auténtica marxista del hombre y democracia socialista son cosas profundamente inseparables. Esto conecta con lo que decía Lukács, por cierto, más o menos en esta época, porque lo escribió poco antes de morir, lo dejó como manuscrito y murió pues cuando se estaba editando la segunda edición del libro de Seth. Lukács, si no me recuerdo mal, murió en el 72 o por ahí, cuando salió la segunda edición. El tema de la democracia, de la participación del pueblo, de los individuos que son conscientes de su propio hacer colectivo y desarrollan como práctica colectiva su propio proceso de maduración individual. Bueno, ¿eso avanzó o no avanzó respecto a las relaciones sociales capitalistas, a las formaciones sociales capitalistas en los países socialistas? Bueno, esa es una dimensión muy poco analizada por los marxistas. Y sin embargo, marxistas de cierto pedigrí insistían que iba por ahí. Que otros de pedigrí no tan importante como Adam Schaff lo llevaron luego hacia una deriva, por su consecuencia de su superficial comprensión de los fundamentos del materialismo histórico, a una deriva que termina en lo que tradicionalmente se denomina la socialdemocracia, ¿no? Bueno. Pero hay todo un programa ahí por desarrollar y todavía pendiente de desarrollo, creo yo. Desarrollo teórico y práctico, claro. Sí, en ese sentido también la postura contraria, que para sería el antihumanismo o también las tendencias economizantes, ¿no? Que apartan esta idea pues de qué sería, pues cómo se tiene que entender el género humano según el marxismo, porque no entra esa posibilidad, simplemente son fórmulas económicas y parece que reducen a eso el capital y uno da cuenta pues del valor filosófico de la obra y la pertinencia filosófica que tiene la obra y por lo tanto, pues bueno, sí que da cuenta de una realidad mucho más amplia que esa, aunque esa evidentemente es fundamental, porque la economía política no deja de estar ahí, no deja de ser lo que
el centro de la obra de Marx. Sí, pero ojo, algo que decía en su confuso comentario Joaquín Miras, es que en Marx, en el Capital que hemos leído, el desarrollo de las fuerzas productivas no es el desarrollo de la tecnología, no es el desarrollo de la tecnología. La tecnología no es las fuerzas productivas, o no es el núcleo fundamental de las fuerzas productivas. El núcleo fundamental de las fuerzas productivas es el trabajo. Es decir, las personas que trabajan y la relación que tienen con su trabajo y con el producto de su trabajo. El desarrollo de las fuerzas productivas es el desarrollo de los individuos concretos. No solamente el pasar a una tecnología más sofisticada que nos permite pasar pues qué sé yo, de ordenador, del Windows XP al Windows 11. No. Eso no es el desarrollo de las fuerzas productivas. Lo fundamental es cómo se interaccionan los individuos entre ellos a través de su uso de la tecnología. La tecnología es mediación, no es el fundamento de las fuerzas productivas. Y eso Marx no siempre lo tenía claro. Lo tiene más claro en el Capital que en los textos anteriores. ¿Qué significa eso? Pues, de nuevo, que la concepción estructuralista que dice, no, las relaciones sociales se concretan en estructuras y dentro de esas estructuras actúan en las condiciones que pueden, en función de las estructuras, los individuos particulares, es errónea. El individuo particular tiene que ser parte del análisis, del fundamento interpretativo del proceso social. El individuo no es una excrescencia, que surge el proceso social, pumba, como la esencia humana es el individuo, ahí no surge el individuo, como surgen los automóviles o surgen los ordenadores. No. Por eso, el tema de la democracia, de la participación, que es otra cosa no entendida de otra frase de Lenin. El socialismo es electrificación y soviets. Soviets. Claro, los soviets duraron 2 años, luego llegó la primera constitución bolchevique y todo el poder al Estado. Y los soviets se convirtieron en órganos anexos al Estado. Bueno, la idea está también la interpretación del Estado, que luego no tiene nada que ver con la construcción del Estado de Lenin, ¿no? Son la toma del control del proceso social por aquellos que participan en el proceso social. Eso es el socialismo. La toma de control sobre la propia vida, que es un proceso que se hace de forma colectiva con otros. Eso es lo que está diciendo Seb en este texto. Sí, yo con lo que has comentado, no sé si diría tanto pero, o sea, estoy de acuerdo, ¿eh? No sé, es más igual la forma exacta, pero en lo que no sé si coincido del todo, en lo del tema de el avance de las fuerzas productivas. O sea, en sí, o sea, no es, yo creo, que suponga sobre el trabajo, sí, o sea, quiero decir, o sea, me refiero que sea una cuestión de los individuos, sino cómo esa técnica afecta a las relaciones sociales, o sea, el avance de esa técnica. Eso es un poco lo de que no sé si se puede hablar de los manuscritos, pero bueno, me refiero porque, claro, como al ser pero yo creo que en ese apartado sí que hay algo de que luego se mantiene. Lo del ojo de bien en ojo humano, cuando el objeto de bien en objeto humano. Claro, no es eso, que no es lo mismo relacionarse como nos estamos relacionando nosotros ahora, que estamos hablando aquí en reunión con una persona que está en México a través de... O sea, es una cosa, pues claro, que evidentemente eso va a afectar en el tipo de individuos que somos. Y ahí igual de eso interpretar que cuando habla del desarrollo de las fuerzas productivas, eso ahí, o sea, quiero decir, de esa forma es en la que, o lo que está diciendo es que el desarrollo de las fuerzas productivas
es, o sea, porque claro, dicho como, o sea, del individuo en sí, o sea, es en relación a la técnica, ¿no? O en relación a esa parte material del trabajo que luego codifica pues también una forma de entender el mundo. Pero el No problema es sé. que la técnica es también el producto, la técnica y los vectores a través de los cuales se desarrolla la técnica, por aquí sí, por aquí no, porque la técnica puede ir por muchos sitios. Se desarrolla una técnica por aquí y por aquí no. Es también el producto de relaciones sociales y es el producto de personas, las personas que desarrollan esas nuevas técnicas, que participan en un proceso social con unas posiciones, con una determinada construcción de prioridades, de necesidades, en fin, de todo lo que hemos venido hablando. Es decir, que la tecnología no es una realidad, no es un dato objetivo externo al propio quehacer de los seres humanos. Lo que ocurre es que el específico desarrollo de las fuerzas productivas, bueno, es que es meternos en otro debate que no forma parte del libro. Cuando se dice que las fuerzas productivas tienen que estar desarrolladas hasta un cierto nivel para poder dar el salto al socialismo, y que si las fuerzas productivas no se han desarrollado lo suficiente, pues el salto al socialismo igual es un salto al vacío, se cae uno por el precipicio. Que, por ejemplo, desde una sociedad agraria como Camboya, dice en el texto del 2008, pretender que allí se puede construir el socialismo, pues es absurdo. Bueno, y pasó lo que pasó en Camboya, bueno, aparte de los bombardeos de los americanos y toda la historia. Pero desarrollo de las fuerzas productivas no es solamente desarrollo de la electricidad, no es desarrollo de las carreteras, no es Internet, no son los automóviles, no son los medios de consumo, no son las nuevas técnicas de producción. Desarrollo de las fuerzas productivas es también el desarrollo de la personalidad de los individuos y la participación de los individuos en el propio proceso de relaciones, el grado de autonomía que tienen los individuos en el desarrollo del propio proceso. ¿Qué ocurre? Que para eso primero tienes que tener la conciencia individual. Y lo dice Marx en El Capital que hemos leído. La conciencia individual requiere la aparición del capitalismo, porque en las relaciones sociales capitalistas se individualizan los procesos de trabajo. El individuo se vuelve abstracto, por tanto se vuelve igual idéntico a todos los demás. La idea de, en fin, una serie de elementos que permiten cierto potencial de desarrollo personal a través de la práctica colectiva que en otros modos de producción no era posible, donde la conciencia estaba mucho más anquilosada por, pues por ejemplo, por las estructuras gremiales, serviles y la jerarquía social incuestionada, ¿no? Es decir, que la idea de qué son las fuerzas productivas podría ser otro libro interesante también, en el que introducir la perspectiva a la que apunta también Sheff aquí, ¿no? El desarrollo de las fuerzas productivas, ¿cuándo el desarrollo de las fuerzas productivas está adaptado para dar el salto al socialismo? Muchos dicen, no, es que cuando hay industria, y tenemos el debate sobre si en Rusia, en la Rusia zarista, el proletariado era suficientemente numeroso o era muy escaso o estaba solo en San Petersburgo o era ya importante en relación al campesinado. No, si no es solo eso. No es únicamente el desarrollo de la industria, de las fábricas, del maquinismo. El maquinismo es condición para el salto, no por el factor técnico, sino por lo que implica socialmente, por lo que implica para la posibilidad de creación de conciencia del conjunto de los individuos. Es decir, para que cada uno de los individuos tome conciencia de que está siendo expropiado, alienado, trabaja para otros, separado de sus productos del trabajo y decida colectivamente, porque no puede ser de otra forma, asumir el control sobre su vida, por tanto el control sobre los medios de producción. Eso es el desarrollo de las fuerzas productivas,
Claro, pretender aplicar el socialismo en un país con conciencia campesina, donde la idea de la propiedad privada sigue primando, no, mi tierra, pues conduce a lo que conduce. Es que cuando al campesino le quitas su propiedad privada, deja de trabajar. Y se tarda 30 años en recuperar los niveles de las cosechas previos a la Primera Guerra Mundial. El desarrollo de las fuerzas productivas es desarrollo de las condiciones que permiten el verdadero desarrollo de la personalidad humana. Inicio, salto al socialismo. Bueno. ¿Más comentarios?